Padre, gracias te damos, Señor, por Mario Roberto, que está de nuevo aquí con nosotros. Lo bendecimos, Señor, en tu nombre, y te clamamos, Señor, para que sigas hablando tú, Señor, a través de él. Gracias, Padre. Abre nuestros corazones y que esta palabra, Señor, sea vida para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Gracias. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Buenas noches, mis amados. Qué gusto es tener la oportunidad de estar de nuevo con ustedes, con la intención, en el nombre de Jesús, de compartir uno de los temas que son bien interesantes, y diría yo, hermanos, que probablemente con este tema de repente vamos a matar alguna vaca sagrada. Algunas veces hay que matar vacas sagradas, ¿verdad? El tema es interesante porque se llama el llamado a la santidad. Y voy a pedirle que leamos juntos Génesis capítulo 2, en sus versículos 8 y 9, y más adelante vamos a leer 15 y 17. Empecemos en el nombre de Jesús leyendo Génesis capítulo 2 y su versículo 8. Dice la palabra: y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Amén. Para empezar, déjenme contarle, hermanos, un poquito de mi experiencia. Probablemente esto va a permitirme explicar tal vez con mejor detalle cómo miro yo el llamado a la santidad. Fui formado por 30 años, y mi esposa fue parte de esa formación, solo que menos tiempo, en una iglesia tremendamente legalista. Probablemente ninguno de ustedes tiene esa experiencia, donde el pregón principal era ser santos, pero de una forma que aquella verdad se convertía en un dogmatismo. Es una iglesia donde los hombres se sientan de un lado y las mujeres de otro lado. Una iglesia donde todo es pecado, no se puede hacer esto, no se puede hacer el otro. Durante 30 años estuve allí, y creo que de alguna manera eso impactó mi vida, al punto que después que Dios me sacó, o nos sacó con mi familia, con un llamado sobrenatural, para empezar a disfrutar lo que es la gracia del Espíritu Santo, sentimos un cambio diametralmente opuesto. Sin embargo, quedó en mí, diríamos, impactado el tema de la santidad. Y desde entonces he venido bregando contra algo que quiero yo exponerles esta noche. Y es el hecho que normalmente cuando la gente habla de santidad, usted ve el rostro de las personas, se ponen serios, adustos, graves. Y siempre que se habla de la santidad, parece que el ambiente se torna un poquito extraño, cargado, pesado. Como que si la santidad fuera una carga imposible de llevar. Como que fuera un castigo. Y yo creo que indirectamente, sin darnos cuenta, los predicadores, en lugar de atraer a la gente a que sean santos, sin duda alguna los estamos alejando. Porque casi se llega a pensar que ser santos es solo para algunos privilegiados, para algunos cuantos contados con los dedos de la mano. Pero yo descubrí, y eso es lo que quiero compartir con ustedes, que la santidad es un deleite. No es exactamente como tal vez se lo han planteado a usted, sino que es algo mucho más hermoso, que lejos de ser una carga, es un medio. Por eso, en la porción que acabamos de leer, que vamos a tratar de ir explicando, usted tiene sus notas ahí,
debemos empezar a notar que el Señor plantó un huerto en Edén. Y la palabra Edén en el hebreo significa deleite, placer, algo que es delicado. En la palabra Edén, que se quede grabado en nosotros, porque vamos a estructurar cómo se forma la santidad, si es que así se puede decir, quiere decir deleite. Ese lugar de delicia se constituyó en el punto de contacto de Dios con el hombre, es decir, el primer humano a quien Dios puso allí, que había formado, lo puso en el huerto del Edén. De manera, hermanos, que si la palabra Edén, vamos a tratar de poner acá, la palabra Edén quiere decir delicia. Es un jardín que Dios hizo, pero la palabra Edén era el punto de contacto entre Dios y el hombre, entre Dios y Adán y Eva. Por supuesto que si este era el punto de contacto donde estaba Dios, esto tenía que ser santo. No podía ser profano, no podía ser pecador, no podía ser malo. Todo lo que Dios hace es bueno, todo lo que Dios hace es santo. Y Dios se cuidó de poner allí a la primer pareja en ese lugar de delicia. Lo que me hace pensar entonces, para empezar a comprender esto, es que aquella primer pareja, antes de caer, porque vamos a ver por qué cayeron, se deleitaban en la santidad. No había para ellos una carga, no había para ellos algo pesado. ¡Ay, qué aburrido ser santo! ¡Oh, qué problema ser santo! ¡Oh, qué difícil ser santo! Yo creo que el concepto inicial era: qué bueno es ser santo, qué bueno es gozar la comunión con Dios en santidad, en delicia, en el Edén. Ellos disfrutaron esos tiempos, el tiempo que haya sido, con toda bendición. Pero note que el huerto del Edén se colocó hacia el oriente. Este huerto del Edén se colocó hacia el oriente. Y la palabra oriente en la Biblia tiene un significado tremendo. Usted puede ver después algunas citas que no las vamos a leer por causa de tiempo, pero usted puede leer, por ejemplo, Mateo 25:33, puede leer Ezequiel 11, 22, 24 y 43, 1, 2. Y en todas esas escrituras encontramos repetida la palabra que la gloria de Dios viene del oriente. Por ejemplo, cuando los magos vinieron a Jesús, cuando Él había nacido, dice que vieron su estrella en el oriente. Y fue la estrella la que los guió hacia Jesús. Y cuando ellos llegaron a Jesús, lo encontraron y en su corazón había gozo, había alegría. Estaban enfrentándose, estaban tomando contacto con el unigénito Hijo de Dios. Y mire usted qué delicioso, qué alegría fue para ellos, qué importante entrar en contacto con Jesús, que abrieron sus tesoros y pusieron a disposición de Cristo esos valores como oro, mirra. ¿Por qué razón? Porque estaban disfrutando de la presencia de Jesús. Usted no oye que los magos hubieran dicho: ¡ah, qué aburrido! ¡Qué duro es buscar a Jesús! Esa estrella que apareció en el oriente los impactó, les ministró el deseo de volver al punto de donde fuimos echados por causa del pecado. La Biblia dice en Ezequiel que la puerta del templo se proyectaba hacia el oriente y por el oriente entraba la gloria de Dios. La gloria santísima del Eterno entraba por el oriente. De manera que entonces eso me da mis bases sólidas para pensar que si el huerto del Edén estaba orientado hacia el oriente, estaba apuntando hacia la esencia precisa de Dios, pero se abría de una manera que las personas, los que habitaron en ese tiempo, disfrutaban de la presencia del Señor. Es incuestionable entonces que Edén era un lugar santo y por lo mismo Dios colocó al hombre en santidad.
El verdadero concepto, hermanos, el origen de la santidad es comunión con Dios. Comunión que se perdió, comunión que se distorsionó, comunión que no se pudo seguir manteniendo hasta el día de hoy. Y hoy estamos tan mal vendida la idea de santidad, que cada vez que se habla de santidad nos parece muy cargado, muy difícil. ¿Será que puedo ser santo? ¿Será que todos podemos ser santos? Y yo le digo, amado, la santidad no es una carga, sino es una invitación, es un poder que lo atrae a Dios. Es algo que a usted lo regresa al lugar donde Dios siempre ha querido que estemos. Y por supuesto que nuestro Edén ahora es Cristo. El Edén espiritual ahora se ha establecido en Jesús. Por eso cuando nosotros logramos venir a Jesús con amor, con gozo, con convicción plena de lo que implica estar en su presencia, somos como aquellos magos. Abrimos nuestros tesoros, abrimos nuestro corazón y se lo damos todo a Dios. No necesitamos que nos estén regañando, no necesitamos que nos estén obligando a hacer algo que sabemos que es una respuesta innata, una respuesta automática de un reconocimiento de la presencia de Dios. Es abrir el corazón, abrir el alma para empezar a disfrutar de una delicia espiritual, de una delicia que es mucho más grande que la que hay en el corazón humano. La santidad era y será un lugar de delicia, porque la presencia del Señor siempre es deliciosa. No sé si para usted la presencia de Dios es deliciosa, pero cuando uno de verdad, hermanos, cuando uno entra en contacto con ese glorioso Jesucristo, empieza una cosa especial dentro de uno, que usted puede pasar horas en la presencia de Dios y no se cansa. Yo lo invito a que usted tenga esa experiencia si no la ha tenido. Al principio, cuando uno no está acostumbrado, porque vamos a ver que el paladar hay que educarlo, es probable que a usted no le esté pasando esto. Pero una vez usted empieza a entender, a recibir por el Espíritu Santo la definición de Edén, delicia de Dios, su corazón va a ayudarlo a buscar a Dios. En el Edén dice la palabra que Dios hizo brotar todo árbol agradable y bueno para comer. ¿Esto qué implica? Que todo lo que brota de la santidad es agradable y bueno para alimentar nuestro ser que se deleita en la presencia de Dios. A veces el problema es el deleite humano versus el deleite espiritual. Y si yo no estoy educado a disfrutar de la presencia, del deleite espiritual, voy a tener que buscar alimento chatarra, espiritualmente hablando. Por eso es que mucha gente se alimenta con chatarra. ¿Y qué es chatarra espiritual? Religión. Son las cosas que muchas veces solo más o menos endulzan la vida, más o menos nos mantienen anestesiados un poquito, nos contentan por un tiempo, pero luego nos damos cuenta que no es lo que esperábamos, no es lo que realmente necesitábamos, y entonces resulta que la persona que no ha aprendido a disfrutar de la comida de Dios, de la auténtica comida, de la delicia, de los árboles que producen en el concepto de santidad, el verdadero sustento de su alma, usted los ve retroceder. Yo recuerdo que cuando era más pequeño escuché la plática de una persona que le decía a mi Santa Madre, yo me convertí, el Señor me alcanzó a los 11 años, creo que se lo conté la otra vez, pero esto viene en mi mente porque me impactó. Tendría yo más o menos como 14 años y oí a una señora platicando con mi madre. Ellos no se dieron cuenta que yo los estaba escuchando y ella le dice, mi madre me estaba defendiendo, que qué bueno que yo era evangélico, cristiano. Y la señora le dice, mire, solo que desarrolle bien, solo que le gusten las chavas, que le guste la pachanga, y se va a dar cuenta usted que eso le va a pasar. Y va a volver y va a ser igual que todos. Y mi madre, que en ese tiempo no era cristiana, pues se quedó callada. Pero yo estaba escuchando eso. Le dijo ella, solo que cumpla 18 años. Y cuando él cumpla 18 años, va a cambiar su concepto. Le va a empezar a gustar lo que hay en el mundo, lo que hacen todos los jóvenes. Yo tendría mis 14, 15 años ya. A partir de ese momento para mí fue un calvario cada vez que cumplía años, porque yo llevaba la cuenta. Cuando cumplí 15 años decía, santo Dios, ya solo me faltan 3.
Imagínense la angustia que me daba. Porque para mí esa plática fue determinante. Casi como que estaban condenándome que a los 18 años yo iba a tener que irme al mundo. Llegué a los 16 años. Decía, Padre, ya solo me faltan 2 años. Pero en ese ínterin, en ese deseo de no apartarme de Dios, empecé a buscarlo más. Empecé, a pesar de mis deficiencias de juventud, a leer la Biblia, a orar, a buscarle y a decirle, Dios, yo no me quiero separar de ti nunca. Porque entendí que Él era mi respuesta a todo. Entendí que en Él estaba todo mi sustento espiritual y material. Porque a mí me tocó tener que salir de la nada y tener que luchar para triunfar en la vida. Yo le decía, Padre, si yo me alejo de ti, ahí se termina todo. Pero fueron años de angustia. De repente se me olvidó. Dios es tan grande y maravilloso que puso paz en mi corazón. Y cuando abrí mis ojos otra vez, ya tenía 25 años. Y dije, gracias Señor, todavía estoy con Cristo. No me había retirado. Y de ahí en adelante, pues Dios siguió mandando mi vida. Hasta el día de hoy, gloria a Dios, después de muchos años de andar con Cristo. No le digo mi edad porque se va a asustar. Pero tengo más de 50 años de andar con Jesús. Y cada vez me enamoro más de Cristo. Porque he encontrado todo lo que yo necesito en Jesús. Y no quiero decirle con esto que soy una persona de otro planeta, súper impecable. Soy tan común, tan normal como usted, como todo humano. Pero he descubierto el secreto. He descubierto el poder de Dios para vivir en santidad. Y yo no lo tomo como una carga. Y yo no lo tomo como un regaño. Yo no lo tomo como una condición. Yo lo tomo como una oportunidad. Yo le digo, Padre, qué bueno es estar contigo. En ti tengo todas las delicias que necesito. Y las delicias que encuentro en Jesús son más grandes que las delicias humanas. Pues yo no quiero que usted piense que tal vez hoy ya que solo me falta la aureola. Pero para la gloria de Dios, Dios me guardó en toda mi juventud. Hasta que un día dije, me tengo que casar. Y le dije, Dios, me voy a casar con una mujer que sea cristiana, hija del Altísimo. Y por supuesto uno tiene una etapa en que hay muchas chavas que le hacen a uno ahí cosquillitas, ¿verdad? Pero todas eran del mundial. A mí me tocó vivir en aquel tiempo en que el evangelio no estaba tan difundido como ahora, cuando ser evangélico era ser una cosa rara. Ahora ser evangélico es un honor. Qué bueno, yo soy evangélico, dice uno, qué lindo. Pero en ese tiempo ser evangélico se le quedaban viendo así, como que uno fuera de otro planeta. Y yo recuerdo que por ahí tuve una que otra enamorada, ¿va? No puedo hablar mucho porque aquí está mi esposa. Pero era interesante. ¿Y sabe cómo era el problema? Que en el momento en que estaba yo en la universidad, entonces empezábamos a, mira, oye tal cosa, yo no voy. Y yo aprendí a decir por qué, la verdad. Porque muchas veces uno quiere esconder. Te invitan a tomar algo, no, porque me hace daño. Te invitan a pasear, no, porque me hace mal el desvelo. ¿Por qué no decir, no voy porque soy cristiano? No voy porque soy hijo de Dios. Entonces yo siempre dije eso. Entonces cuando había una amiga que quería algo conmigo, ¿y por qué no me han coronado? A mí solo coronado me decían, estoy coronado de gracia y de misericordia. Desde hace mucho tiempo. Yo le decía, no voy porque soy cristiano. ¡Oh! Es un aleluya. Entonces nada con usted. Pues nada, pues ni modo. Y ahí se terminaba todo. Pero Dios me estaba guardando. Hasta que un día conocí a mi esposa. Y cuando la conocí era del mundo. Imagínese usted. Así que yo soy su redentor. Pero me enamoré de ella. Me enamoré por cosas muy especiales que es prohibido decirle en público. Pero le dije a Dios, sí, es mi esposa, tú tienes que hacer una obra en ella. Y le dije, de verdad, Padre, puedo estar muy enamorado y puedo sentir lo mejor y lo más grande, pero tus delicias son más grandes que cualquier cosa. Si es ella la que va a compartir conmigo, tienes que hacer una obra transformadora. Y bendito sea Dios, el Señor la hizo. Le puse todas las pruebas que usted se puede imaginar, porque yo era bien cuadrado. A mí me formaron así a la pura, como se dice, al puro garrote.
Imagínense el concepto de santidad en ese tiempo donde yo me formé, era que mirar de más es pecado, pensar de más es pecado, sentarse con las canillas cruzadas es pecado, solo para que tenga una idea. Entonces era una cosa terrible. Dios me abrió el panorama de la delicia, de una santidad no religiosa, sino de una santidad de relación con Dios. Entonces cuando yo llegué a ese punto le dije: Padre, yo necesito una mujer que me comprenda, una mujer que comparta conmigo el gozo de caminar en tus caminos. Y Dios hizo la obra, nos enamoramos, nos casamos. A los 28 años me estaba casando y tenemos 37 años de estar casados, disfrutando de Dios. Dios nos dio 2 hijos y les estamos enseñando la delicia de la santidad. Con esto que quiero decirles, mis amados, que la santidad de Dios te produce todo lo que tú necesitas. Porque a veces yo hablo con los jóvenes y a los jóvenes dicen: pero pastor, ¿y no será que nos da tiempo y nos da una vueltecita al mundo? Unos cuantos por ahí, después ya cuando seamos más viejitos venimos a los pies de Cristo. Porque algunas personas creen que el evangelio es para las gentes que tienen más de 50 años, que ya se pasaron toda su mejor vida en el mundial, disfrutaron, trasnocharon, etcétera, y cuando ya están cansados, ahora venimos a Jesús. No se dan cuenta que han perdido lo mejor de lo mejor. No hay cosa más linda, más preciosa, cuando uno descubre esto, que los goces del mundo no tienen nada que ver con la delicia del Señor. Él produce todo lo verdadero, lo sustancial para nosotros. Por eso en el huerto del Edén dice que había todo árbol agradable y bueno para comer. Y eso sigue siendo verdad el día de hoy. Yo le digo a usted, amado, en la presencia de Cristo usted tiene todos los recursos agradables y buenos para alimentarse. Tiene todos los recursos buenos y agradables para vivir una vida verdaderamente feliz, sin caer en el engaño de Satanás, en el engaño del mundo. Porque muchas veces nosotros creemos que el mundo es más alegre, creemos que los que están bebiendo, los que están libando licor, están más felices, ellos están llorando. ¿Sabe usted que la mayor parte de la gente tiene que beber al licor para disque alegrarse? Y todo lo que hacen es llorar espiritualmente, están escondiendo su verdadero trauma. Pero en Cristo Jesús nosotros sí nos alegramos y cantamos y danzamos. Por eso nosotros los pentes somos relajeros. Ustedes son muy calmados, bendito sea Dios. Pero si usted fuera a mi iglesia, se asustaría. Ahí danzamos, ahí gritamos, ahí decimos: Señor, gloria a tu nombre, Padre. Le damos rienda suelta al alma, al corazón, porque sabemos que no hay delicia más grande que danzar delante de Dios. No hay cosa más linda que dejar que las emociones broten, que las emociones sean sustentadas por el poder de aquel que me hace santo, y tener todo el sustento de parte de Dios. Algo más. En el centro de la santidad de Dios, o sea, el Edén o delicia, se encuentran 2 árboles especiales: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué quiere decir esto para los conceptos prácticos de hoy día? La vida y el conocimiento son producto de la santidad, y solo andando dentro de la misma podemos disfrutar de ambas bendiciones sin ningún problema. En aquel tiempo Dios le dijo a Adán y a Eva: no coman del árbol del bien y del mal, porque si ustedes comen de ese árbol van a morir. Hoy en Cristo Jesús usted puede comer, es invitado a comer del árbol de la vida, porque el árbol de la vida es Jesús. En aquel tiempo no se podía porque no había redención, porque el plan de Dios era otro. El día de hoy, quien no maneja o quien no está en Cristo no puede manejar el conocimiento. Por eso es que la gente se equivoca cuando dicen: tenemos libre albedrío. ¿Ha oído usted a esa gente que dice: yo soy muy libre de disponer, tengo lo suficiente conocimiento, la suficiente madurez, y no sabe que se está engañando? No existe suficiente madurez, no existe libre albedrío si no se tiene a Cristo. El único que me puede guiar a mí sin temor a pecar se llama Espíritu Santo. Él es el único que puede asumir el verdadero dominio y dirección de mi vida. Uno tiene que ser muy humilde para entender esta verdad, que es solo en Cristo Jesús como yo voy a lograr mis grandes objetivos. Y cuando yo creo lo diferente, mis queridos hermanos y amigos, estoy cayendo en la trampa del diablo.
Hay gente que dice, yo no necesito de leer la Biblia para saber vivir. Yo no necesito estar en la iglesia. Yo no necesito escuchar nada. Y yo me he preparado. Soy suficientemente preparado. O tengo suficientemente experiencia. Y no sabe que están cayendo en la trampa del diablo. Las canas no son suficiente garantía. Las arrugas tampoco, ni la edad. Solo Cristo. Y por su Espíritu Santo es el único que te puede dar tranquilidad y conciencia de lo que está pasando. Versículo 15. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Lo anterior nos enseña que la delicia de la santidad divina debe cultivarse y cuidarse. No es una cosa automática, eso es lo que quiero decir ahí, amados. No es una cosa que porque tú eres cristiano ya eres santo. No es una cuestión que porque tú vienes a la iglesia ya eres santo. Dios te da la oportunidad y te pone en su Edén, un lugar especial, te mete aquí, pero tú tienes que cuidar y cultivar ese lugar. Tenemos que cultivar nuestra relación con Dios. Tenemos que ser suficientemente sabios y humildes para saber tratar a Dios. Ojalá me esté explicando. No es nada más que yo venga a la iglesia y que el director de alabanza cante, y dice levante sus manos y yo levanto mis manos. Hermanos, digan tal cosa y yo lo digo. Es bueno porque es una guianza, pero el propósito que debemos tener los cristianos es de cultivar, es de cuidar ese momento. Es como cuando usted, por ejemplo, se enamoró, los que ya están casados, se enamoró de la que hoy es su esposa. Para usted esas primeras relaciones eran tan importantes. Cuidaba lo que usted decía, cuidaba su trato con ella. Usted decía, no, a ella no la puedo tratar mal. Se miraba o se ve todavía aquel deleite cuando uno está enamorándose o está de novio. Va a bajar una gradita la esposa, la novia, y la manita, ¿verdad? Con qué cuidado, ¿verdad? Va a atravesar una calle, espérate mi vida, voy a ver si no viene carro. Después de algunos 20, 30 años, la señora va a bajar una grada, apúrate. Cambió todo, ¿no es cierto? No en usted, por supuesto. Yo conozco gente que es así, ¿verdad? Antes, inmediatamente uno le abría la puerta a la novia. Se iba a sentar, inmediatamente a mover la silla. Hoy, apúrate, hombre. ¿Ves que ya es tarde? Cambian las cosas. ¿Cómo es tu relación con Dios? La santidad hay que cultivarla. La santidad hay que cuidarla. Uno tiene que ser el mismo con el Señor todo el tiempo. Porque cuando tú vienes a la presencia de Dios, encuentras a un Cristo que te ama, a un Cristo que está listo para recibirte, a un Cristo que está listo para bendecirte, para cubrirte con sus brazos de amor. Pero Él te está diciendo, cuida y cultiva ese momento. Y ese resultado de cuidar y cultivar produce en ti un milagro. Un milagro porque empiezas a ver los resultados de esa comunión cuidadosa y bien cultivada. Ese trato tan especial que tú le das al Señor se revierte para ti con tratos especiales y cuidadosos más grandes para tu vida. Se convierte, hermanos, que después el Señor es el que te cuida, y cuando tú vas a enfrentar un momento de peligro, es Él el que sale y te agarra la mano. Él es el que te pone la silla, el que te libra de caer, el que te libra de ser engañado, el que te libra de tantos males, porque tú cultivaste esa santidad. No sé si está claro. Es una cosa de dos vías. No demos por sentado, porque son los dos extremos. O lo vemos cargado, lo vemos pesado, o lo vemos tan fácil, tan sencillo. Yo solo con ser cristiano ya soy santo. Yo solo con tener una Biblia ya soy santo. Eso no es cierto. ¿Tienen la semilla de la santidad, por supuesto? Porque en el momento en que naciste de nuevo, el Señor puso su Espíritu Santo, te lavó con su sangre, y a partir de ese instante tú empiezas a ser santo. Pero tienes que cultivarlo, porque vas creciendo, vas desarrollando, vas teniendo relación de madurez con Dios, y si tú mantienes cuidadosamente esa relación, la disfrutas. No hay cosa más linda que uno que tiene algo que uno cuida, que uno, mejor dicho, que a uno le interesa mucho y lo cuida. Uno se goza cuando ve aquello que está ya grande.
¿Por qué? Porque ves ahí el resultado de tu esfuerzo. De alguna manera Dios está pidiendo eso a la iglesia. Dios está pidiendo que tú y yo seamos sabios en cultivar nuestra relación con Dios. Amén. Cuando tú vienes a la iglesia, por ejemplo, tienes que venir con un propósito firme y claro de que vienes a encontrarte con tu Edén. No vienes simplemente a estar con los hermanos, no vienes simplemente a un culto más, sino vienes a ese punto de encuentro, el Edén, Jesucristo, el lugar de delicia, el lugar de santidad. Es el lugar donde tú vienes cuidando y Dios te cuida más a ti. Donde tú vienes cultivando y Dios te cultiva más a ti. Donde tú pretendes dar y resulta que recibes más. Me impresiona la historia, por ejemplo, de la reina de Sabá, que dice que vino a buscar al rey Salomón. Y cuando vino, porque le impresionó todo lo que decían del rey, la sabiduría y las cosas, dice que esta reina cargó camellos, cargó con asnos de muchos bienes, joyas, telas, etcétera, etcétera. La comitiva y el presente era impresionante para el rey Salomón. Y llega con el rey Salomón y empieza a disfrutar de su sabiduría. Se quedaba de verdad impresionada y le dijo: Salomón, rey, ni siquiera me han dicho la mitad de lo que realmente eres tú. Dichosos los que trabajan contigo, que te oyen todo el tiempo. Pero cuando la mujer se fue, si usted no lo recuerda, léalo. Dice la Biblia que el rey le dio más de lo que ella llevó. Así nos pasa a nosotros. Cuando tú vienes a buscar al rey, a tu Edén, vienes a traerle al Señor lo mejor tuyo y le das, y porque cultivas esa relación con Dios, lo cuidas tu relación, resulta que Dios te devuelve el doble. Y eso es victoria. Ese es el concepto de una santidad práctica. Creo que aquí radica el gran problema de la humanidad, que se opone a cultivar la delicia de la presencia de Dios. El engaño que se introdujo en Adán y Eva trastornó el concepto de la santidad, haciéndola aparecer como una pesada carga o una condición que no contiene el gozo del alma que el alma necesita para realizarse en la vida. Nuestra alma, o Meshaná es una palabra hebrea, fue creada para estar con Dios, para deleitarse en su presencia. Este es un término muy importante, mi amado. Su alma es el Neshama. ¿Qué es Neshama? Es el soplo de Dios, es la esencia misma que tú tienes. Y fuiste criado, y fuimos criados para estar con Dios en santidad. Lo que pasa es que el alma, por causa del pecado, se aleja de Dios. Va buscando horizontes completamente opuestos a Dios, y en ese caminar opuesto a Dios empieza el sufrimiento. Entonces, cuando uno está muy lejos de Dios, que le hablen de santidad, está tan tergiversado ese Neshama, está tan debilitado que no entiende lo que es santidad. Por eso es que la comprensión de santidad no la tiene lo mismo un recién convertido que una persona de muchos años de convertido. Tiene un concepto diferente. Igual, no es el mismo concepto de santidad para alguien que está bien entregado buscando a Dios, como aquel que está muy frío en la presencia de Dios. Si su neshama, si su alma no está siendo proyectada hacia Dios, le va a costar más. Por eso, de hecho, a mucha gente hablar de santidad les causa agruras. Pero Dios quiere que nosotros estemos en esa comunión. El versículo 16 dice: y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. En la delicia que produce la santidad de Dios, tenemos todo lo necesario para nuestra vida. Existe una gran provisión que puede satisfacer todo el deleite humano. El verdadero alimento, este es el punto focal, de nuestro ser, que nuestro ser necesita, se encuentra en la presencia deliciosa del Señor. ¿Acaso no es la santidad la que nos permite tener comunión con el Señor? ¿Y acaso no es la comunión la que en definitiva nos da la vida?
Por eso, amados, cuando uno lee allá en Deuteronomios 8:3, que dijo el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántas veces a nosotros nos cuesta entender esa escritura? No está diciendo Dios que no tenemos derecho a comer, no está diciendo Dios que no tenemos derecho a disfrutar de las cosas de la tierra, pero Él está diciendo, no solo de pan vivirá el hombre, la verdadera vida está de lo que sale de la boca de Dios. Cuando esa palabra, ese alimento viene y yo lo recibo y lo disfruto, voy a comprender y a disfrutar esta verdad. Y voy a saber que lo que sale de la boca de Dios de verdad me sustenta. Lo otro es pura ilusión. El versículo 17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Amados, la santidad tiene límites, tiene normas, por supuesto. Es una forma de reconocer la diferencia entre Dios y el hombre. Por eso es que muchas veces tenemos que saber que tú no te puedes pasar de cierto lugar, que tú no puedes hacer ciertas cosas, que el Evangelio te pone ciertas normas. Vienes a Cristo, ya no puedes seguir haciendo otras cosas. Aceptas al Hijo de Dios como tu Señor y Salvador, tienes que renunciar a todo otro Dios, entre comillas. Tienes que tener un cambio, tienes que tener un límite. ¿Por qué? Porque la santidad nos demuestra, nos prueba la diferencia entre Dios y el hombre. Si no, el hombre se endiosa. Por eso es que usted ve mucha gente que no practica la santidad, termina endiosándose. Y una forma muy fácil de endiosarse es creer que no se necesita de Dios. Es creer que tengo lo suficiente para vivir y como yo pienso y actúo es lo mejor. Pero ese es el engaño más grande del diablo. La santidad, los límites de santidad te demuestran cuán grande es Él. Dios es todopoderoso, el hombre necesita ser lleno de ese poder. Dios es creador y sustentador de todas las cosas. El hombre es su creación y el sustentado por el mismo Señor. El conocimiento del bien y del mal está y estará siempre reservado para quien lo puede manejar sin pecar. O sea que no es prohibido conocer el bien y el mal, pero no puede comerlo quien no está preparado para manejarlo. Es como un niño. Tú no le puedes dar ciertas cosas a un niño, no porque sean malas, sino porque no las sabe manejar. Imagínense qué pasaría si usted le pone en las manos de un bebé, de una persona de 5 años, de 3 años, un cuchillo muy afilado. Usted sabe que se va a hacer daño. Pero ese cuchillo puede ser muy útil en las manos de una persona adulta que le va a servir para hacer cosas buenas. Por eso el conocimiento y el bien del mal no es que se cierre la oportunidad, no es como algunos piensan, como que Dios no quiere que nosotros seamos sabios, o como algunos pueden pensar, Dios no quiere que usted vaya a la universidad, Dios no quiere que usted se prepare, todo lo contrario, Dios quiere que el hombre, el cristiano, sea preparado, pero tiene que prepararse primero en el camino espiritual. Si tiene principios espirituales bien desarrollados, el concepto de la preparación material le va a servir, no lo va a perder. Me dieron una estadística que me dejó frío, una estadística que es bastante impactante. Y dice que de 100 jóvenes cristianos, hijos de cristianos, que van a la universidad secular, de esos 100 jóvenes, solo 25 se gradúan siendo cristianos. El 75% se perdió en el proceso de las aulas universitarias. Yo recuerdo cuando empecé mis andanzas en la universidad, tuve un catedrático que era un cura. ¿No hay algún cura aquí para pedirle perdón? Él era un sacerdote. Y me tocó en aquel tiempo cuando implantaron los famosos estudios generales dentro de la universidad. Le llamaban el elefante blanco. Y él me dio filosofía 1 y filosofía 2. Pero cada vez que él daba clase nos dábamos unas agarradas tremendas. Porque él decía cosas que yo le decía, la Biblia no dice eso. La Biblia me dice coronado, pero es que el tal fulano, el tal, si a mí me importa lo que diga Sócrates, a mí me importa lo que diga Platón, yo le digo lo que dice la Biblia, y la Biblia dice esto y en eso me sostengo. Era tremendo. Era serio. Por supuesto que los muchachos me daban cuerda, porque no recibían clases.
Nos pasábamos las clases de filosofía 1 y filosofía 2 peleando toda la clase. Yo, por supuesto, fui un imprudente porque a veces se me iba la mano. Cuando llegó el examen final, dije, este sacerdote impío me va a hacer perder, porque tenía toda la razón para hacerme perder. Mi sorpresa fue que le gané con 99 puntos. ¡Wow! Dije yo, qué tremendo, ¿verdad? Y cuando estábamos en la graduación, en una cena, me tocó sentarme así de frente. Y todos le decían padrecito, yo le decía licenciado. Le dije, mire licenciado, le dije, oh, quiero decirle algo, lo admiro. ¿Por qué, Coronado? ¿Por qué, Patojo? Me dice. Porque después de todo lo que peleé con usted, usted fue justo y creo que me dio una calificación que, bueno, pues me siento feliz a haberle sacado 99 puntos. ¿Y sabe qué me dijo él? Contrario a lo que me estás diciendo, debí haberte puesto 100 puntos. ¿Sabe por qué no te puse los 100 puntos? Porque no te creas mucho, me dijo. Pero de todos los estudiantes, de todos los que yo he tenido, me dice, eres el único que supo defender sus principios cristianos, aunque estés equivocado, me dice. Muy sincero, porque filosofía es así, ¿verdad? Esos famosos silogismos y todas esas cosas que lo enredan a uno, que lo dejan a uno todo de cabeza. Dice, no hay nada real. Él era muy filósofo. Puedes estar equivocado, me dice, pero tuviste el valor públicamente, a expensas de que yo te hiciera perder, defender tus principios. Por eso ganaste. Y yo dije, bendito sea Dios. Como decimos en buen chapín, pan para mi matate. Aprendí que es bueno tener fundamentos y poder confiar en que lo que Dios nos ha revelado es lo mejor. Es algo que no es ilusión, no es que Dios esté contra la preparación, no es que Dios no quiera que usted lea. Usted puede leer todos los libros que quiera, pero tenga cuidado, si usted no tiene principios fundamentales, los libros lo pueden torcer. El mismo sabio dice, la mucha sabiduría enloquece. La mucha sabiduría lo hace perder a uno. Esto sigue siendo tan verdad como el día del huerto del Edén. Ahí está el árbol del bien y del mal, pero no comas de él, porque el día que comas vas a morir. El Señor dice hoy, si no has comido del árbol de la vida, si no has comido de Jesús, si no tienes el poder revelador del Espíritu Santo y comes de cualquier árbol, comes de la ciencia del bien que hay en el mundo, vas a morir. Y la gente termina muriendo. Por eso es que a los intelectuales es difícil que crean en Jesús. Los intelectuales que vienen a Cristo, que Dios los bendiga, hicieron un doble esfuerzo, triple esfuerzo, porque el intelectual en Cristo está analizando siempre, ¿verdad? Está cuestionando lo que ve de su pastor. Dice, será como aquel que dijo hasta no ver, no creer. Pero el que viene a Jesús como un niño es más sabio que el intelectual, porque recibe la savia verdadera de Dios. Amén. La santidad nos enseña que aunque es una delicia, tiene fronteras que nos guardan y protegen del engaño de Satanás. La santidad es un estado glorioso que nunca debe perderse, porque cuando se pierde, también se pierde su verdadero concepto. La no santidad es separación de Dios. Tan sencillo como esto, la no santidad es separación de Dios. Y separado del Señor, la delicia de su presencia se pretende sustituir por sabores artificiales que terminan amargando la vida y finalmente producen la muerte. Y ese es el gran dilema de la humanidad, el gran dilema de muchos en la iglesia. Empiezan con una euforia. ¿Usted ha visto a esos cristianos recién convertidos? ¡Oh, mi hermano, qué bueno! Yo tuve en la iglesia un hermano recién convertido, por cierto, un profesional, un licenciado, que vino a la iglesia en un estado tremendo. Él esa noche que llegó a la iglesia dijo, si Dios no me habla hoy, mañana me meto un tiro. Estaba en una situación desastrosa, pero el Señor le habló, se convirtió a Dios y se convirtió en un cristiano, pero de esos que me decía, pastor, me dice, ¿por qué no tenemos reunión todas las noches? ¿Por qué? Le digo, porque yo quiero estar oyendo.
Le dije, ¿y por qué? Porque no puedo estar sin Cristo. Yo le dije, está bien, no podemos todas las noches, pero mire, tenemos desayunos, tenemos esto y el otro. Pero entre mis adentros dije, ojalá que mantenga siempre ese deseo. Hoy, cuando llega a la iglesia, es cada 15 días. ¿Y qué pasó con aquella euforia? ¿Qué pasó con aquel deseo? ¿Qué pasó con aquella fiebre de estar con Dios? La descuidó. ¿Por qué? Porque se metió a muchas cosas. Es un hombre muy inteligente, es un hombre que tiene mucha creatividad, pero la creatividad y su inteligencia lo están separando de Dios. Amados, tenemos nosotros que reconocer que no valemos ni un comino sin Cristo. Perdone que se lo diga así, pero la esencia de la vida no está en los negocios, no está en lo que sabe, no está en lo que tiene. Esa es una ganancia, es el agregado, es la añadidura. La esencia, lo que usted se va a llevar, es lo que tiene en su corazón, en su alma. Lo demás lo deja. Usted puede tener tantas cosas, tantos títulos, pero cuando se muera ni los títulos le van a meter en la caja. Se quedan. Pero lo que usted lleva en su espíritu, eso se va con Cristo, porque vamos a estar con Cristo Jesús. Los gozos y las experiencias de su alma, usted los va a gozar hasta el último momento. ¿Sabe que los cristianos no necesitamos de los últimos santos óleos? No necesitamos que nos ayuden a morir. Los cristianos no tenemos el temor de decir, ¿y cómo va a ser mi final? A mí me gusta mucho la palabra que dice, en buena vejez. Y yo le profetizo a usted que si tiene esa delicia de Dios, va a llegar a disfrutar su buena vejez. No una mala vejez, una vejez amarga, una vejez cargosa. Eso no es para los cristianos, mis amados. Yo tengo esa esperanza, esa dicha, ese gozo de decir, bendito sea Dios, apenas tengo 65 años, Señor, y yo no sé cuántos años me vas a dar más, pero voy a tener buena vejez. Disfrutando de Dios. Hasta el último momento, hasta el último respiro, diciéndole, gracias Señor, estoy contigo. Y yo le digo a mis hijos, nunca quiero ser carga para ustedes, porque tengo la garantía de ser, como dice la palabra, el Salmo 1:3. ¿Sabe usted qué dice el Salmo 1:3? Dice la palabra que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que daremos fruto a su tiempo, que nuestra hoja no caerá, no se marchitará, y que todo lo que nuestras manos hagan será prosperado. Pero para que eso se dé, hay que leer el 1 y el 2. Gloria a Jesús. Fruto a su tiempo. Me impresiona esa palabra, porque algunas veces uno está trabajando, veo mucha gente que trabaja de cuando tiene los resultados, ¿ya para qué? Pasan trabajando toda la vida como negros. No sé si los negros trabajan, pero así dicen, ¿verdad? Y cuando finalmente logran hacer un capital, ya no tienen ni ganas de comer, están todos enclenques, fruto fuera de tiempo. Dios te dice hoy, si tú cultivas esa santidad, esa delicia de estar con Dios, Dios te lo da hoy. Y te lo da mañana. Y cuando tú ya no seas el jovencito de hoy, cuando ya no seas el hombre que hoy salta, que hoy brinca, vas a tener la bendición de esa temporada. Y cuando Dios te lleve, vas a estirar el pie nada más. ¿Acaso no dice eso la palabra? Dice que Abraham, hermanos, cuando ya estaba anciano, bendijo a su hijo. Lo mismo hizo David. Y dice que los bendijo y solo se estiraron y murieron. Es como cuando usted es un aparato, perdone la comparación, solo lo desenchufan. Yo le digo, Padre, cuando llegue ese momentito, solo haz esto, y ojalá esté predicando. Y que diga, amén, hermanos. La santidad es una delicia. Provoca esperanza, provoca ilusión. Provoca cosas que a veces el hombre natural no las entiende. Dice, a este le falla un tornillo. Yo le digo, no es 1, 2 me fallan, pero me fallan de tal manera que me hacen feliz. Y yo me voy a morir así feliz, porque ese es el legado de los hijos de Dios. Amén. La caída o separación de la santidad, no vamos a leer el versículo, los versículos están ahí.
Sin embargo, déjeme hacerle notar esto. La caída o separación de toda santidad está instigada por una mentira satánica, provocada por un espíritu de rebelión hacia lo que Dios ha hablado. Y aquí le quiero decir, amado, tenga cuidado. La caída de un hombre, el fracaso de un cristiano, está provocada por un espíritu de rebelión. Cuando yo aprendí esto, transformó mi vida. El espíritu de rebelión nace como una pequeña semilla y usted no se da cuenta. Y óigame lo que le voy a decir, el hombre no está consciente cuando ya tiene ese espíritu de rebelión. Simplemente empieza tan leve, casi invisible. Pero ¿cómo está el espíritu de rebelión? Cuando usted se empieza a sentir mal de estar en la iglesia, cuando le empieza a caer mal al pastor, el pastor a usted, perdón. Cuando usted dice, eso que dijo el pastor no me gusta, eso que están haciendo no me gusta, ya hay un espíritu de rebeldía. Eso tal cosa no me gusta, cómo pintaron la iglesia no me gusta, cómo está, eso no me gusta, ¿por qué hacen esto aquí, hombre? A mí me habían de poner de pastor. Y eso se incrementa hasta que llega un día en que la persona cae en la triste trampa del diablo. Esta mentira se presenta como una herejía. ¿Sabe usted que herejía es la exageración de una verdad? Fíjese que la herejía, como se plantea, no es una mentira llana, sino es la exageración de una verdad. Por ejemplo, allá dijo, no comeréis de ningún árbol del huerto. Así le dijo Satanás cuando estaba hablando con la mujer. ¿Por qué? Dice, con que Dios os ha dicho que no has de comer ningún árbol del huerto. Y eso no dijo Dios. Dios dijo, de todo árbol podrás comer, excepto del árbol del bien y el mal. Pero el diablo es experto para transformar una verdad que usted ha apreciado, una verdad por la que usted ha peleado, y se empieza a exagerar, empieza a salirse de sus dimensiones y se convierte en una herejía. Y esa es puerta para caer en pecado. Por eso hay tanto problema en el pueblo de Dios. Verdades manoseadas, verdades sobredimensionadas. Por eso es el problema también de la santidad, porque algunos creen que la santidad es andar con las manos así y no moverse. Ya solo les falta su aureola. Pero a veces en medio de ese formulismo hay más pecado. ¿Sabe que Cristo fue libre? ¿Sabe que Cristo disfrutó con la gente? Cristo comió con los pecadores y lo condenaban, decía, pero con los pecadores come. Sí, pero no pecaba. Con eso no le estoy diciendo que va a comer con los pecadores, pues tenga cuidado. Pero lo que le estoy diciendo es que tiene que ser natural, tiene que ser normal, amén. Sí, ser humano. Las damas tienen que ser humanas. No tienen que adoptar una vestimenta especial, con el cuello no sé cómo, tapados, que solo los ojos se le vean. Es solo allá en las Arabias. Amén. Tiene que ser tan normal, la esposa tan normal, el varón tan normal, tan sencillo, tan simple como todo hombre, pero con un corazón santo, con un corazón temeroso, porque la esencia está por dentro. Usted va a estar usted más conservado, si se puede decir así. La mujer cayó en la trampa al ponerse a dialogar con el padre de toda mentira. Yo no sé por qué a las mujeres, con todo respeto, como que les gusta el wiri wiri, ¿va? Por supuesto usted no, pero yo conozco muchos que les gusta hablar y hablan más de la cuenta. Y la mujer fue la que pecó porque se puso a hablar con Satanás. Nunca se puede ponerse usted a platicar con el padre de la mentira, porque no va a poder. Con el padre de la mentira hay que pararlo, hay que decirle no. Nunca discuta usted con gente que le dice, mira, a ver, demostrame, ¿por qué crees en esto? ¿Por qué sos santo? Si son tonteras, dígale, lo siento mucho, no hablo contigo. No caiga en el nivel de necedad, porque no va a ganar nada. Usted tiene que creer en Cristo. Usted dice, yo soy así, creo en Cristo, punto. No, pero te voy a decir que mira, que no, lo siento mucho. No dialogue. El diálogo con el diablo siempre te trae mal. Y tú dices, no, yo estoy muy preparado para vencer.
mejor no, mejor piensa que no estás preparado. Mejor refúgiate en el Señor y vas a ver cómo Dios te va a bendecir. Se cae cuando en lugar de ver al Creador, solo vemos el fruto de lo creado. Los medios usados por la serpiente fueron que Eva dudara de la palabra de Dios, y 2, que negara la palabra de Dios. Cuando se empieza dudando, se termina negando. El diablo usa como carnada el apetito físico carnal. Le dijo bueno para comer. Usa la lujuria o deseo ilícito, agradable a los ojos, al egoísmo para alcanzar sabiduría. Notemos que el Señor fue tentado con lo mismo en el desierto, según se registra en Mateo 4:1, comida, prestigio y poder. O sea que el diablo no crea que es muy listo. El diablo es tonto, pero el diablo tiene una estrategia. Sabe que los humanos olvidamos. Entonces el diablo siempre usa lo mismo, no cambia. Lo usó en el huerto del Edén con el primer Adán y lo volvió a usar en el desierto con el segundo Adán. La misma estrategia. Y no me extraña que siga usando la misma estrategia el día de hoy. Los 3 elementos débiles para alejarse de Dios son esos precisamente: comida, o sea, el vientre, prestigio, poder y fama. Son las partes débiles del hombre. Pero en el Salmo 23:1 dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará o me conduce. Debemos dejarnos pastorear por nuestro Señor, porque Él nos pastorea en lugares de delicados y deliciosos y nutritivos pastos. Solo Dios nos puede enseñar y educar el gusto para aprender a deleitarnos en toda palabra que sale de su boca. Usted tiene una promesa de Dios, amado. Dios es su pastor, amén. Y Él nunca lo va a pastorear en pastos secos, en pastos malos, en pastos con cigatoca ni con TNT. Lo va a pastorear en lugares de delicados pastos. Pero para que Él lo haga, usted tiene que dejarse pastorear. Tiene que dejarse llevar al Edén. Dejarse guiar por la mano poderosa de Dios y dejar que el Señor haga lo que usted no puede hacer por su vida. Dejar que el Espíritu Santo eduque su paladar espiritual, porque no es cuestión nada más de que ya a mí me gusta la palabra de Dios. Cuando yo empecé a leer este sagrado libro, me causaba sueño, porque este libro, usted sabe, es lindo y precioso, pero no tiene figuritas. Y cuando uno es pequeño, a uno le gusta todos los libritos con figuritas. La primera Biblia que le damos a nuestras nietas tiene figuras. Pero cuando uno ya crece y ve este libro, solo letras, humanamente es aburrido. Pero cuando deja uno que el Espíritu Santo le eduque el paladar, le eduque el sentido espiritual, usted puede pasar 3, 4, 5 horas leyendo la Biblia y no se cansa. Muchas veces nos pueden dar la medianoche y estamos tan embebidos en lo que está ahí, porque ahí está el pastor que me está pastoreando en lugares de delicados pastos, porque ahí está la palabra que se está haciendo rema en mi vida, que me está transformando, la palabra que me está dando respuestas, la palabra que me está marcando nortes a seguir. Cuando yo logro vivir eso, mi amado, cuando yo logro descubrir eso, mi vida se resolvió. Y yo siempre he dicho que el libro sagrado que se llama Biblia es el mejor manual para enfrentar todos los retos de la vida. Aquí está cómo ser feliz, cómo tener un matrimonio feliz, está cómo hacer negocios. Yo creo que le conté a usted que yo eduqué o entrené por muchos años a gente a vender con la Biblia. Mi mejor manual para ser vendedores de éxito fue la Biblia. Y fueron buenos vendedores en su tiempo. Tuvieron el mayor éxito gracias a la unción de Dios. Tengo autoridad para decirle que la santidad es una delicia. Yo espero, hermanos, que este concepto le quede en su mente, en su corazón. Que deseche de su mente que la santidad es una carga, es algo que uno tiene que aprender a deleitarse, a comer aquella palabra, a comer la presencia de Dios que va
llenando todo lo que uno necesita. No hay una sola persona que me pueda decir a mí que fue defraudado por Dios. No hay una sola persona que me pueda decir a mí que es mejor estar en el mundo que estar con el Señor. No hay una sola persona que me pueda probar a mí que es más delicioso el adulterio, la fornicación, la borrachera, que estar de la mano con el Señor. Cuando uno encontró esto, el pecado ya no tiene razón de ser. Cuando uno encontró el poderoso elemento de la delicia del Edén de Dios, Satanás no tiene lugar. En aquel día, Adán fue expulsado del Edén. Hoy, al que hay que expulsar del Edén es a Satanás. Esa es la gran diferencia. La primera vez, Satanás ganó entre comillas. Satanás, en ese lugar de delicia, lo fue a manchar. Engañó a los que estaban y fueron expulsados. Hoy Jesucristo vino a recuperar esto. Vino a darnos el poder de una recuperación santa, de hacernos gente con un espíritu superior, y vino a que nosotros recobremos ese Edén. ¿A quién hay que expulsar ahora? Es a Satanás. Ahora tenemos que decirle a Satanás y a sus demonios: vete de aquí. Este lugar es mi patrimonio, es mi lugar de íntima comunión con Dios. Y si tú vives esa vida y echas fuera a Satanás, tú te quedas en la presencia divina del Señor. Amén. Quiero preguntar o dar lugar a preguntas. Creo que esto nos va a ayudar a aclarar algunos puntos. Así que si hay alguna pregunta, por favor, sea tan amable de levantar su mano y trataremos de contestar lo mejor que se pueda. Amén. Aleluya. Algo que no esté ahí, traen el micrófono para que usted pueda exponer claramente. Algo que no esté claro, que yo necesite aclarar, vamos a hacerlo. Amén. Aquí tenemos una pregunta. Solo estoy aquí con dos puntitos, dos preguntas. En la primera parte se habla del oriente. Eso, pues yo lo interpreté, no sé si estoy equivocado, es ver hacia dónde está Dios. Si me permite, fíjese que el oriente tipifica espiritualmente el origen de su presencia, ¿sí? Por eso el huerto fue puesto hacia el oriente. Hay muchos elementos en la Biblia que hablan del oriente. Y hay una cosa que a mí me impactó. Normalmente se nos presenta así los 4 puntos cardinales. Y aquí está el norte, aquí está el sur, aquí está el oriente y aquí está el poniente, o el este y el oeste. Casi siempre el oriente, si yo lo veo así, tira hacia la derecha. Y hay muchos versículos en la Biblia que hablan, por ejemplo, que Dios pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Dicen que Jesucristo está sentado a la derecha de Dios. Cuando los apóstoles Pedro y Juan llegaron al templo de la Hermosa, que había un hombre cojo de nacimiento, y él esperaba que les diera una limosna. Le dice: no tenemos dinero, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te vamos a dar. En el nombre de Jesús, al nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y lo tomaron con su diestra. Entonces el oriente nos habla mucho, no solo del origen, de la presencia, la manifestación de Dios, sino del poder de Dios. La santidad se fortalece y se disfruta en el poder de Dios. Por eso es que la santidad auténtica no es el esfuerzo humano, sino es el poder de Dios en el humano. Para que el hombre no se vanagloríe, para que diga: es que yo soy santo porque me he guardado. Eso no es cierto. Uno no puede, uno es humano, es débil. Pero cuando uno está en el oriente, en la presencia de Dios, el poder de Dios es el que fortalece, y entonces la honra y la gloria es para Él, porque estamos en su presencia. Amén. La otra pregunta. La otra es, estamos viendo ahí que decía herejía, exageración de una verdad. Sí. Luego después se lee negar la palabra de Dios. ¿Perdón? Luego se lee negar la palabra de Dios. Ajá.
Yo interpreto negar la palabra de Dios como una apostasía. Correcto, pero empieza con una herejía. Por eso es digamos, la forma en que el diablo trata esto. Por una forma de engañar a un cristiano no es entrar de una vez con la mentira. Por ejemplo, todos nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Si el diablo te viene a decir, mira, Dios no sirve, Dios te mintió, usted dice, no, un momento. Entonces lo que hace el diablo es tomar una verdad y la empieza a distorsionar, la empieza a agrandar, la empieza a sobredimensionar hasta el punto que niega esa misma palabra. Entonces ahí es donde se cae el hombre. El ejemplo ahí, Dios había dicho, de todo árbol del huerto podrás comer, excepto del árbol del bien y el mal. ¿Qué dijo Satanás? Con que Dios ha dicho, de ningún árbol del huerto comerás. Se exageró, pues Dios no había dicho de ningún árbol, sino de todo podían comer, excepto uno. Entonces la herejía empieza exagerando una verdad y termina negándola. Cuando uno le da chance a la herejía, a la verdad sobredimensionada, cae en la negación total. Y es donde cae la apostasía. Ahí es la apostasía, ya cuando uno ya está en franca oposición a una verdad o a la fe de Dios. Amén. Ahí hay una manita, ¿verdad? Es una duda de escritura. En el folleto dice Meshana. Meshana. Y usted anotó Neshama. Neshana. Entonces solo quería estar. Entonces está malo. Si dice M, es Neshama. Dice M-E-S-H-A-N-A. Y usted Neshama. lo puso. Es M. Neshama. Y al principio es N. N. Esta es N, Neshama, y esta es M. Si ahí está al revés, perdón, mi secretaria se equivocó. Es una manera elegante de... Siempre le echamos la culpa a la secretaria. A veces la computadora es como se llama, apóstata. Niega una verdad, pero es Neshama. Neshama es una palabra hebrea que habla del alma. ¿Sí? ¿Quedó claro por qué es importante saber esto? El alma fue creada para estar con Dios, no para estar separada de Dios. Cuando uno se separa de Dios, te empieza a tener problemas. Amén. Mario Roberto, ¿cuán ligado está nuestro libre albedrío a la santidad? Bueno, yo creo personalmente que el libre albedrío, por lo menos en mi caso, para mí no existe. Porque el libre albedrío es la capacidad libre del hombre de decidir por sí mismo. Pero no puedo decidir por mí mismo por cuanto yo me he considerado esclavo de Jesucristo. Me he considerado que el único que me va a guiar es el Espíritu de Dios. Entonces, como yo quiero ser santo, abandono la capacidad, entre comillas, de decidir por mi vida. Y le digo al Espíritu Santo, decide por mí. Entonces resulta un milagro precioso, porque el Espíritu Santo no quiere que seamos marionetas. Él simplemente espera que nosotros nos rindamos, que despojemos nuestro orgullo y pongamos nuestra voluntad en su mano. Entonces viene el Espíritu Santo y nos da revelación. Y entonces resulta que uno ya después empieza a tomar decisiones, entre comillas, propias, pero realmente son inspiradas por el Espíritu de Dios. Amén. Y la otra pregunta es, estuviste comentando algo del crecimiento. Ajá. ¿Quién es el que da el crecimiento espiritual? ¿Qué es, perdón? ¿Quién da el crecimiento espiritual? Bueno, el crecimiento espiritual tiene fundamento por el mismo Espíritu Santo, pero se va a concretar en base a la intimidad que tengas o que uno tenga con esa fuente. ¿Por qué? Por ejemplo, para crecer físicamente necesita comer, ¿verdad? Entonces, espiritualmente yo necesito comer la palabra de Dios. Entonces, si yo como la palabra de Dios, con la unción espiritual voy a tener un crecimiento. Pero también necesito aplicar la palabra de Dios, porque en la práctica está la experiencia, igual que en lo secular. Entonces hay un crecimiento espiritual y hay un crecimiento práctico, todo originado por el Espíritu de Dios. Amén. Yes. ¿Alguna otra pregunta? Aleluya. Gloria a Dios. Algo que no esté clarito ahí, que merezca una ampliación.
Han sido muy buenas las preguntas y creo que con las preguntas aprendemos más, ¿verdad? Amén. ¿No hay más preguntas? ¿Estamos tranquilos? Así, aquí hay una. Gloria a Dios. Estaba pensando en relación a lo que en sí es la definición de la santidad. Y la santidad, según yo tengo conocimiento, es estar apartado para Dios. Correcto. Y si estamos apartados para Dios, se supone que todos somos santos. Ajá. Pero cuando se habla de el llamado a la santidad o buscar la santidad, es tener más relación con Él, porque santos ya somos. Lo que pasa es que hay 3 niveles de santidad. Tal vez voy a ponerlo acá porque esto es muy interesante. 3 niveles de santidad, que eso está bien probado que existe. El primer nivel de la santidad es la santidad automática. Digamos, santidad automática. ¿Cómo se da esto? Ese es el momento en que uno nace de nuevo, ¿sí? Cuando uno es sacado, dice la palabra, somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, de Jesucristo. Al nacer de nuevo, uno automáticamente adquiere este nivel de santidad. Gracias. Cambiamos. Pero después hay otro nivel, que es la santidad progresiva. Esta es la santidad que uno tiene que cuidar y cultivar. Cuidar y cultivar. Es la idea de que tu neshama realmente esté regresando en lugar de retirarse. Es la innata necesidad de un Dios. Lo que pasa es que la gente, como no entiende esto, llena esa necesidad con otras cosas. Por eso usted ve que la gente tiene que creer en algo. Si no creen en Dios, creen en brujos, o creen en 1000 cosas, así se llamen gnósticos, se llamen lo que sea, porque hay una innata necesidad de volver a un origen. Entonces, la diferencia de los cristianos es que nosotros, como ya tenemos la semilla del Espíritu Santo, Él nos va a hacer santos progresivamente. Es decir, digamos, cuando nosotros salimos del Edén, caímos en un exilio. Ahorita estamos exiliados nosotros, estamos en peregrinación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a caminar de regreso. Buscar cada vez más hasta llegar al centro de donde está el Señor. Por eso es una cosa progresiva, que tú empiezas a tener algo hoy y si lo sigues cultivando, mañana va a ser mejor, pasado mañana mejor. Es como la oración, ¿verdad? A veces uno empieza orando 5 minutos y se cansa. Pero si uno sigue, después van a ser 10 minutos, después 15. Cuando te das cuenta, ya estás orando 1 hora y no te cansaste. Porque estás progresando en esa comunión íntima con Dios. Y la última es la santidad definitiva. ¿Cuándo se va a dar esto? El día que Cristo venga por su iglesia. Cuando va a tomar espíritu, alma y cuerpo y nos va a llevar con Dios. Mientras que llegue entre la automática y la definitiva, el camino es donde nosotros tenemos que trabajar. Nosotros tenemos que descubrir que santidad es un gozo, es una alegría, es un deleite, no es una carga, es algo que tengo que anhelar. Dejar que mi neshama busque su verdadero origen, no ponerle trabas. Y para eso la iglesia, la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Pero un día vendrá Cristo por su iglesia. Y entonces mi espíritu, alma y cuerpo ya van a estar con Dios para siempre. Y ya no más hablaremos de pecado. Amén. Amén. Simia, ¿pregunta? Solo quería preguntar en función de esto que usted ha explicado, ¿qué tiene que ver la delicia esta de la que usted está hablando con el santo, santo, santo de Dios? Ok, muy buena pregunta. Lo que pasa es que en la presencia de Dios, mi amada, en la presencia de Dios, el único lenguaje que se habla es santo, porque santo es Él, ¿verdad? Entonces dice la Biblia en Apocalipsis que están los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, y cada vez que se menciona el nombre de Jesús, ellos se rinden
sus coronas y dicen: Santo, 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 el Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Porque ese es el único lenguaje. Es tan normal como el lenguaje nuestro aquí, ¿verdad? Decir buenas noches, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ya para nosotros eso es tan sencillo, que ni nos damos cuenta. La esfera espiritual de mucha sublimidad, como se ve ahí, no existe otro lenguaje que ese: Santo, Santo, Santo. Hoy en día que estamos en la tierra, nosotros cuando leemos esto todavía nos cuesta interpretar. Por ejemplo, la gran pregunta: ¿qué vamos a hacer cuando estemos en el cielo? ¿Qué va a hacer usted cuando esté en el cielo? Va a hacer eso. Ahora, alguien dirá: pero qué aburrido. Podría ser algo, preguntar eso, pensar en eso. ¿Por qué razón? Porque está pensando con su mente humana. Qué aburrido solo estar alabando a Dios. Pero cuando uno está sublimizado, cuando uno está transformado, eso ya no es aburrido. Eso es algo que es gracias a Dios. Amén. Entonces, por eso es importante, mi amada. Ese Santo, Santo, Santo es el cántico de lo sublime del Edén espiritual. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguna otra preguntita? Hable hoy o cae para siempre. Amén. Bueno, si no hay más preguntas, les voy a hacer yo una. De veras le voy a hacer una. Solo no necesita contestármela. Pero la pregunta que le hago en el nombre de Jesús es: ¿está cultivando y cuidando su santidad con Dios? ¿Está sintiendo usted ese deseo? ¿Está descubriendo que la santidad es como una invitación sublime, inexplicable, que usted tal vez no ha podido disfrutar plenamente? Porque si usted empieza a sentir eso, mi amado, me va a contar. Se va a dar cuenta cuán grande, tan hermoso que es el Evangelio. El Evangelio es más precioso de lo que usted y yo juntos nos podemos imaginar. Estamos en pañales todavía, pero Dios quiere que caminemos hacia esa santidad. Amén. Entonces, si usted me permite, voy a hacer una oración. Amén. Solo cierre sus ojitos ahí donde está y vamos a decirle al Padre, en el nombre de Jesús, que en su profunda misericordia, en el amor que Él nos tiene, que despierte nuestro entendimiento, el limpio entendimiento que nos ha otorgado, y que nos haga levantar de entre los muertos, para que nos ilumine Cristo, y que ese Espíritu Santo provoque en nosotros el sentir, el despertar de ese paladar espiritual, de tal manera que nosotros anhelemos las delicias de su presencia. Que seamos, como dice la palabra, que cuando comamos este rollo sea dulce a nuestro paladar, que podamos decir: cuán delicioso, Padre, es estar en tu presencia, cuán delicioso, Señor, es leer tu palabra, es orar. Señor, que esto sea una realidad, que sea, Padre, una administración permanente en la vida de nuestro ser, en la vida de esta iglesia, hasta que un día nosotros podamos tener esa comunión perfecta y completa con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Que así sea, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados, y si Dios permite nos veremos mañana. Amén.